Buenos días, les voy a explicar el modelo entidad-relación de la actividad 7, específicamente el problema 3. Mi equipo es Navarrete Lucero, Jonathan Ricardo, Mauricio Ubaldo, Elías Saúl y su servidor Cruz Martínez Carlos Daniel. Entonces vamos a empezar. El problema 3 dice: considere una base de datos usada para registrar las notas que obtienen los estudiantes en diferentes exámenes de distintas asignaturas. Como punto A viene: construyase un diagrama de entidad de relación que modele los exámenes como entidades y utilice una relación ternaria para la base de datos. En este caso, para el modelo relacional que se diseñó para este problema, se van a ocupar de tres entidades, que es la entidad exámenes, estudiantes y profesores. Como vemos, exámenes tiene 5 atributos, que es ID examen, que es la llave primaria, ID profesor, que es la llave foránea, ID estudiante, asignatura y calificación. En la entidad de estudiantes tiene igualmente 5 atributos: ID estudiante, nombre, apellido, asignatura y profesor. Y en la entidad de profesores tiene como llave principal ID profesor, nombre, apellido, sexo y asignatura. Enseguida lo que vamos a hacer es relacionar cada una de las entidades según corresponda. En este caso, estudiantes se va a relacionar con profesores. Cada estudiante tiene un profesor o varios profesores. Eso lo vamos a indicar ahorita con las cardinalidades. Luego, los profesores van a aplicar exámenes y asimismo los estudiantes van a realizar o hacer esos exámenes. Ahora vamos a indicar las cardinalidades. En este caso, para profesores y estudiantes, como sabemos, cada estudiante puede tener varios profesores y varios profesores también tienen varios estudiantes. Entonces, en este caso se tiene una cardinalidad que es de muchos a muchos. Enseguida, para profesores y exámenes, varios profesores pueden aplicar varios exámenes. Y en este caso también la cardinalidad es de muchos a muchos. Y ahora para estudiantes y exámenes, el caso es diferente porque cada estudiante debe hacer un solo examen. Entonces aquí no aplica la cardinalidad de muchos a muchos, sino aquí sería de uno a uno. Entonces lo indicamos aquí, es uno a uno. Y básicamente este sería el diseño del modelo relacional o el modelo entidad-relación de una base de datos. Es algo sencillo pero funcional. Ahora, la tabla de exámenes. Como vemos, el ID aquí tiene su llave primaria, que es ID examen, y tiene sus IDs de los exámenes 1, 2, 3, 4, 5. Realmente no me quise quebrar la cabeza poniendo números extraños, entonces simplemente puse estos números como ID. Cada profesor también tiene un ID: profesor 1, profesor 2, profesor 3, profesor 4, y cada profesor se dedica a aplicar una asignatura. Y cada profesor imparte una asignatura, entonces aquí se muestra la asignatura que imparte.
se muestra el ID del estudiante y su calificación. Como vemos, aquí hay una relación de exámenes con la entidad profesor y con la entidad con la entidad de estudiante. Entonces ahí el por qué se relacionan estas dos tablas. Al igual, la tabla estudiantes tiene su ID, su llave primaria, que es ID estudiante, tiene su clave, el nombre de los estudiantes y sus apellidos. Como vemos, el ID 1001 es Carlos Cruz, que en la asignatura de simulación, y el profesor que le imparte esa materia es el profesor con el ID PR1. Y como vemos aquí también, aquí en estudiantes se relacionan tanto la tabla de estudiantes como la tabla de profesores. En el segundo estudiante, que es su ID es 1002, su nombre es Eduardo, su apellido López, y está cursando la asignatura de ecuaciones, y esa asignatura se la imparte el profesor con el ID PR2. El estudiante con el ID 1003, que se llama Luis Ángel Martínez, que cursa la asignatura de base de datos, y su profesor que le imparte es el profesor con el ID PR3, y así con todos los demás datos. Y como vemos aquí en la tabla de profesores, tiene también su ID, que es PR1, para identificar los profesores, ¿no? Está el ID PR1, que se llama Mario Lucero, sexo hombre, e imparte la asignatura de simulación. El ID PR2, su nombre del maestro es Juan Antonio, sexo hombre, y la asignatura ecuaciones. Y así con los siguientes datos igual. Como vemos, esto es parte del diseño del problema 3 del punto A. Es algo sencillo pero funcional. El punto B dice: construyase un diagrama entidad-relación alternativo que solo utilice una relación binaria entre estudiantes y asignaturas. Hay que asegurarse de que solo existe una relación entre cada pareja formada por un estudiante y una asignatura, pero se pueden representar las notas que obtiene cada estudiante en diferentes exámenes de una asignatura. Bien, para este problema, para el punto B de ese mismo problema, vamos a ocupar dos entidades, que es estudiantes y asignaturas. En este caso, estudiantes tiene 4 atributos, que es el ID del estudiante, que es la llave primaria, nombre, apellido y asignatura. En la entidad de asignatura simplemente vamos a poner el ID de la asignatura, el nombre y el ID del estudiante. Entonces, para relacionar estas dos entidades entre estudiantes y asignaturas, se tiene que los estudiantes cursan una asignatura. Y aquí, ¿cómo vamos a asignar las cardinalidades? En este caso, uno o muchos estudiantes pueden cursar una o muchas asignaturas. Entonces, lo más fácil sería que la cardinalidad se asignara como muchos a muchos. Bien, ahora la tabla de estudiantes, como vemos, tiene igualmente que las demás tablas su ID de cada alumno, sus datos de cada alumno. En este caso, el ID 1001 corresponde al nombre de Carlos Cruz y está cursando la asignatura de simulación. El ID con el estudiante
1002 corresponde a Eduardo López y está cursando la asignatura de ecuaciones. El ID 1003, su nombre es Luis Ángel, apellido Martínez, y cursa la materia de base de datos. El ID 1004, su nombre es Ricardo, su apellido Pérez, y cursa la asignatura de programación. El ID 1005, su nombre es Juan, el apellido es Cruz y su asignatura que cursa es electrónica. Y para la tabla de asignatura también se le asigna un ID, que es su llave primaria, su clave y el nombre de su clave y el nombre de la asignatura, y esta tabla también se relaciona con la tabla anterior, que es la de estudiantes, por lo cual aquí aparece el ID del estudiante que está cursando esa materia. En este caso es el ID de la asignatura es AS1001, corresponde a la asignatura de simulación y el estudiante 1001 está cursando esta materia, simulación. El ID de la asignatura AS1002 corresponde a ecuaciones y esa asignatura está siendo cursada por el estudiante que tiene el ID 1002, y así según corresponda con los siguientes datos.